abrir la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 17. Proverbios, capítulo 17, versículo 24. Para quien quiso buscar la palabra que mencionamos la semana pasada, de lo que íbamos a estudiar hoy, que era hiperopía, la palabrita hiperopía, se habrán dado cuenta que los condujo a una palabra que es hipermetropía. Eso lo anunciamos la semana pasada para quien quisiera investigar. Y también los iba a conducir a una palabra que se llama presbicia. Todos ellos son problemas visuales que, contrario a la miopía que vimos la semana pasada, la miopía es el problema visual de no ver lo lejos, solamente verlo cerca. Y la hiperopía o hipermetropía, más conocida así, es lo contrario, la dificultad por ver las cosas de cerca, pero la facilidad de ver las cosas de lejos. Es lo contrario a la miopía. Y lo que es la presbicia es como lo que me pasa a mí. No puedo ver las letras que están cerca de mí, pero si me ponen letras lejos sí las puedo ver, porque estamos viendo temas que tienen que ver con la visión. Hemos visto los deseos de los ojos, pero al ver el fuerte viento, la semana pasada vimos la vista muy corta. Anteriormente habíamos visto aguijones también en vuestros ojos. Hablando de la hipermetropía, que es más conocida, metafóricamente, se le dice a aquel que vive de sueños y de ilusiones, que se ve en el Cairo, en Egipto, pero no ve lo que tiene de cerca, que tiene que trabajar, que tiene que ahorrar. Solamente vive de fantasías. Por eso la Biblia dice ahí en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 24, dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Andan vagando por allá, buscando cosas en forma ilusoria. ¿Cuántas veces hemos escuchado a conocidos? No, pero el día que me vean una camioneta nueva, pero el día que me vean esto, pero ya me vi en esto, pero no lo vemos, o él no ve que tiene que hacer algo para tener aquello que él sueña. Solamente son sueños ellos. Y lo contrario a la miopía espiritual es la hipermetropía o presbicia de un cristiano que ve lo lejano, lo ve claramente, pero lo cercano no lo ve. Así como la semana pasada veíamos que un cristiano ve las cosas materiales de cerca, pero no ve el juicio, pero no ve el día de la resurrección, pero no ve aquello que inminentemente va a llegar. Hoy vamos a ver lo contrario a lo que vimos la semana pasada, teniendo referencia la escritura, la palabra de Dios. El título de nuestro tema, hermanos, es textual: los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Así vamos a titular esta escritura, este tema, mejor dicho: los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Y ya nos está colocando la escritura, no uno, la palabra de Dios nos está colocando como alguien que es necio, alguien que le falta sensatez, alguien que le falta cordura, alguien que le falta sabiduría, o alguien que no tiene pensamiento conforme a lo sabio, conforme al texto, para no mencionar palabras más fuertes de lo que significa la palabra necio. Así nos dice: el que es necio ve hasta los confines de la tierra, dice, pero su vista vaga, anda vagando nada más de un lado hacia otro y no ve lo que tiene que ver. La pregunta que hacemos para este tema es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que tienen los ojos que vagan hasta el extremo de la tierra? Y lo vamos a estar analizando bajo cuatro asuntos, bajo cuatro puntos. Primeramente, aquellos que vagan los ojos hasta el extremo de la tierra son los que ven el error, el pecado de otros, pero no el propio. Tienen la capacidad visual
para ver un detalle muy pequeño en otros hermanos, pero no tienen la capacidad visual para ver sus propios errores. Son aquellos que se la pasan criticando todo, criticando la sociedad, criticando el mundo, criticando al hermano, pero no se ven sus errores. Son aquellos que ven que cómo tienes tú los ojos, cómo tienes tú la boca, cómo tienes tú el cuerpo, pero no se ven sus propios errores. Eso es presbicia, hipermetropía. Hablando espiritualmente, es aquel hermano que se la pasa juzgando al hermano, criticando a otro hermano, pero no ve que él también tiene errores. Se ve perfecto, porque no tiene esa capacidad de verse, de apreciarse a sí mismo los errores que tiene. Y todos tenemos errores, todos tenemos pecado, todos tenemos fallas. Pero aquel que padece o tiene esta enfermedad espiritual, entonces ve los errores de otros, los pecados de otros, pero no los propios, pero no los personales. Pero sí tiene esa facilidad de encontrar el error. Incluso tienen la manera de buscar, de rebuscar el error en otro hermano o en otra hermana, para luego a sí mismo criticar y juzgar, pero no tienen la capacidad para verse a sí mismo. Y buscan, en esto está mal, en esto está mal. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Y creo que cuando mencionamos esto, pues casi todos se imaginan cuál versículo vamos a leer. Cuando decimos aquel hermano que tiene la capacidad para ver el error de otros y el personal no, es aquel que dice la Escritura que ve la paja en el ojo ajeno, pero no ve la viga a sí mismo. La que tiene cerca, lo que tiene a su disposición, cerca de él, no lo puede ver, porque tiene una enfermedad espiritual llamada presbicia, llamada hipermetropía, que no se analiza a sí mismo y se ve perfecto, pero ve el error más mínimo de otro hermano, lo ve más mínimo de otro hermano. En eso sí tiene capacidad para cuestionar y para juzgar. Dice ahí la Escritura en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 4, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo verás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Es decir, el hermano vive a quién sabe cuánta distancia de mi casa, pero yo estoy viendo, a pesar de la distancia de mi casa y de la de él, incluso de ciudad, incluso del país, estoy viendo su paja que está en su ojo, como si tuviese yo un gran telescopio que veo el error que él tiene a gran distancia, pero no tengo un microscopio para verme los míos. No los analizo los personales. Y es muy notorio en aquellos que nos la pasamos criticando. Es muy notorio que tener quién tiene o quién padece esta cuestión, esta situación, esta enfermedad, este mal que trae un gran problema. ¿Por qué? Porque estamos juzgando. Y hace algunas semanas atrás veíamos acerca de los dioses del Evangelio de Juan, y a quienes le dice la Escritura dioses, y si no es aquellos que se la pasan juzgando, ocupan el lugar de Dios, que es el que va a juzgar. Dice: no son vosotros dioses, dice el Evangelio de Juan y el libro de los Salmos. Y estuvimos viendo en las clases de interpretación que a quienes les dice dioses en la Escritura. Así que si yo o un cristiano tiene la capacidad de criticar, de juzgar a otro hermano, está juzgando, está oponiéndose al juicio del Señor y está ocupando el trono para juzgar conforme a su visión y no a la visión celestial. No hay esa, o no se quiere ver el error que tiene cada uno, porque todos tenemos errores, todos tenemos, pero a veces nuestra mente está más enfocada en buscar el error de alguien más que en el personal, en buscar el pecado de alguien más que en el personal, en tener, cuando uno encuentra un error de otro hermano, aquellos que tienen este tipo de enfermedad espiritual se gozan de la falla de otro hermano, se sienten cómodos con la falla de otro hermano. ¿Por qué? Porque tienen que reclamar. Si así fuese Dios, hermanos, ¿cómo estará Dios? ¿Cómo estará el Señor Jesucristo? No tiene nada en contra de nosotros. No tiene muchas cosas que reprocharnos, que amonestarnos, que disciplinarnos. Pero no es así. Él no se goza. Él sufre cuando uno falla. Él se lamenta cuando uno falla. ¿Por qué?
sabe bien que si uno se mantiene en esas fallas, en esos errores, en esos pecados, vamos a llevar o nos va a conducir nuestra alma al mismo infierno mismo. Por eso el Señor Jesús no tiene eso. Eso lo tiene aquel que se siente superior, aquel que se siente que Él es más perfecto, o aquel que le molesta que alguien pueda ir progresando. Entonces busca los errores, busca las fallas, porque se siente perfecto y no admite que otro en su pensamiento sea mejor que él. Nadie es mejor, cada quien es único, cada quien es la personalidad, porque hay competencia en lo físico, en lo material, en lo espiritual, en las cuestiones que hacemos en la iglesia, en las casas, en las motos, en los carros. Porque hay competencia, porque tenemos esa cultura de competir nosotros. Cuando tenemos esa cultura de la competencia, entonces es cuando vemos los errores y vemos las fallas y nosotros nos vemos perfectos. Él no tiene la cara como la tengo, él no tiene el pelo como lo tengo. Esas son características de alguien que padece o sufre hipermetropía. ¿Cuál es la falla ante Dios? Que se la pasa juzgando, criticando ya en las cuestiones espirituales. Obviamente lo espiritual nos lleva a lo físico y a lo material. Si alguien tiene por costumbre así, también va a ser por costumbre las cosas espirituales. Y su mente vaga, anda por allá buscando a aquellos hermanos, buscando a aquellas personas para tener que decir, pero no se ve a sí mismo para tenerse que corregir. Qué gran error a veces se comete en esa conducta y en ese tipo de pensamiento. Tenemos que ver nuestros propios errores para corregirlos, pero no los vemos porque nos sentimos mejores que alguien, nos sentimos superiores que alguien. Y está bien, cada quien puede llevar la conducta que cada quien quiera, pero ante Dios es una falla, es un error, porque estamos juzgando y criticando lo que no nos corresponde. Criticamos la creación humana a veces. Dios creó un ser humano y decimos, mira cómo tiene él la cara, mira cómo tiene el pelo, así lo hizo Dios. No estamos criticando a él, estamos criticando a Dios que así lo hizo. No estamos diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Cómo hiciste a esta persona? Como diciendo, te equivocaste completamente, Dios. A veces, pero no nos vemos nosotros, o nosotros nos vemos superiores. Esa es la cuestión espiritual que nos menciona aquí el Evangelio de Mateo, cuando alguien tiene presbicia, hipermetropía, un problema visual, que ve los múltiples errores de los otros hermanos, pero no ve la viga tan grande que tiene aquí cerca, a milímetros, a centímetros de su vista. No se ve él, no se ve ella, o no nos vemos, pero sí vemos errores de otros. Número 2, hermanos. ¿Quiénes son los que tienen los ojos, los que vagan hasta el extremo de la tierra? Son los que ven el cielo. ¿Hasta dónde vaga nuestra visión? Vemos el cielo hermoso. Cantamos el canto, qué hermoso el cielo ha de ser, y nuestros ojos se sitúan en la eternidad y nos vemos nosotros en el cielo, nos vemos, pero no vemos la iglesia que está cerca de nosotros, el lugar de reunión no lo vemos. Vemos el cielo, vemos la gloria, vemos la eternidad, pero el lugar de adoración está aquí cerca. Caminando podemos llegar aquí a este servicio de adoración, pero no estamos aquí, porque no vemos la iglesia, pero el cielo sí lo vemos. Queremos estar en el cielo y nos vemos allá, pero no vemos el lugar donde tenemos que estar para poder ir al cielo. Tenemos que estar en este lugar para poder trasladarnos al cielo. Es como aquel que ve la ciudad y que quiere estar en la ciudad para ver los grandes rascacielos, pero por su error o por su distracción no ve el camión que lo lleva hacia allá. Este es el lugar que nos va a llevar al cielo. No nuestra ilusión, no nuestra fantasía. No fantasiemos con el cielo, con la eternidad, cuando no venimos a la iglesia, porque sería vivir de una ilusión. Vivimos ilusionados con la eternidad, pero no vemos de cerca que tenemos que acudir, no vemos de cerca que tenemos que adorar, no vemos de cerca que tenemos que alabar a Dios, porque si vemos y ya nos vemos en el cielo, y nos vemos alabando a Dios allá, y no nos vemos alabando aquí. Una contrariedad.
algo que no está cuerdo, que no está armonioso. El verme en el cielo y no verme en la iglesia, que está cerca. Aquí está cerquita, literalmente a minutos de nuestra casa, pero no la vemos. ¿Por qué decimos que no la vemos? Porque no estamos. Pero sí, si nos preguntaran a todos, ¿quieres estar en el cielo? ¿Te ves en el cielo? Todos vamos a decir que sí. Pero ¿quién está aquí? Aquel que realmente quiere ir, aquel que no tiene ese problema visual, aquel que entiende perfectamente y que tiene esa percepción de entender, de decir, para poder estar en el cielo tengo que estar en la iglesia. Así menciona la Escritura. Cuando el Señor Jesús dice en la carta a los Corintios que cuando todo termine entregará el reino al Padre, entregará el reino, la iglesia, los que estemos aquí o los que estén aquí, pero los que no estén constantemente, frecuentemente aquí, ¿cómo van a estar dentro del reino que va a ser entregado, que va a estar en el cielo? ¿Cómo van a estar con el Señor Jesús? ¿O cómo vamos a estar con el Señor Jesús si no estamos en lo que está cerquita aquí? Fíjense, hermanos, la paradoja. La Escritura en la carta a los Efesios nos menciona que, capítulo 1, versículo 3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. No vemos el cielo, pero no vemos que este lugar donde se reúne la iglesia es un lugar celestial. Estamos en lugares celestiales. A lo mejor porque no nos gusta, porque no queremos, pero nuestra ilusión nos lleva hacia allá. Nuestra fantasía nos lleva hasta allá. Y nunca se va a cristalizar esto. Nunca se va a llevar a cabo esto. Aquellos que tienen muchos sueños y muchas ilusiones tienen que trabajar, tienen que empeñarse, tienen que ocuparse de eso para que lo logren. Aquellos que tienen sueños de viajar, que les gusta viajar, que tienen eso como sueño, como ilusión, tienen que ahorrar, tienen que juntar, tienen que trabajar. No va a llegar así de forma inmediata. Dejemos de tener esa cultura que tiene el mexicano, que pensamos que de repente la vida va a cambiar en un abrir y cerrar de ojos, que lo que no teníamos hoy vamos a tener abundantemente y nuestra vida va a cambiar. Nos vemos a veces en lugares donde quisiéramos estar, nos vemos con cosas que quisiéramos tener, pero no trabajamos. Tanto ha sido el daño que nos ha hecho esta cultura en la cual vivimos, que siempre vivimos de ilusiones y de fantasías y nunca de realidades. La realidad para estar en el cielo es de que tenemos que estar en la iglesia, es que tenemos que adorar aquí, es que tenemos que alabar a Dios aquí en la tierra, porque este reino estará en los cielos. Y esa es la presbicia, hipermetropía, de que vemos solamente el cielo, pero no vemos el lugar que está cerca. Lo tenemos cerca la iglesia para poder trasladarnos hacia allá, para poder llegar hacia el cielo, que es el único medio en el cual podemos estar allá. Pero no lo vemos, hermanos, o tal vez no lo veamos. Por ello tenemos ese problema espiritual, esa visión espiritual de que no vemos lo que está cerca, lo que podemos disfrutar. Cuando alguien tiene ese tipo de fantasías y de ilusiones, no disfruta lo que tiene cerca. Realmente venir a la iglesia es un disfrute, es un gozo, es un gran honor. Aquellos que frecuentan siempre, fíjense, hay una gran diferencia, hermanos, en el que está siempre en la iglesia, el que está inconstante. El que está siempre en la iglesia se le ve un rostro de calma, de tranquilidad, de paz. El que es inconstante se le ve un rostro rígido, un rostro que no está a gusto, un rostro de insatisfacción. Porque obviamente venir aquí a alabar a Dios genera, o Dios bendice grandemente, de una y de muchas formas Dios nos bendice. Y nuestro rostro cambia, es distinto, nuestra vida cambia, es distinto. Queremos tener felicidad y dicha, pero vemos las riquezas, vemos que algún día tendremos. Algunos sueñan con sacarse el gorro, algunos sueñan con que la vida les cambie en un chichaz, pero no ven dónde está la bendición. No ven dónde está la bienaventuranza, no ven dónde está el gozo realmente. Como dice la carta de los Romanos, que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu. Aquí está la verdadera dicha, aquí está el verdadero gozo, aquí está la verdadera paz y la verdadera tranquilidad y la verdadera riqueza, aquí en la iglesia.
Pero no, vemos las riquezas terrenales y trabajamos por las riquezas terrenales. Y nos olvidamos de las riquezas celestiales, las cuales van a perdurar eternamente. Y nos enfocamos en aquello que aquello se espuma rápidamente, porque si lo dejamos, quién sabe quién lo va a disfrutar, quién sabe quién lo va a gozar. Porque es lo que vemos, es lo que nuestra vista ve, porque es lo que le agrada a la carne. Y no vemos lo que le agrada al alma, al espíritu, que es alabar y adorar a Dios. Y lo tenemos tan cerca de nuestra vida, tan cerca de nuestra casa, que no acudimos. Y estamos desperdiciando todo esto. Aquella persona que metafóricamente vive de ilusiones, o su realidad vive de ilusiones, no disfruta lo que tiene, porque siempre está insatisfecho, siempre está molesto, y no alcanza a disfrutar lo poco o mucho que pueda tener, porque siempre está con el anhelo de algún día tener grandes cantidades, y de algún día ser más importante de lo que es. Así se ve, con una baja autoestima en lo que es en su vida. Y no disfruta el agua, no disfruta el aire, no disfruta la tierra, todo le molesta, porque hay una insatisfacción en él, porque sus ojos vagan hasta el extremo de la tierra. No están fijos en lo que puede y debe de disfrutar y debe de vivir. Hablando espiritualmente también nosotros. Aquí tenemos la bendición, aquí tenemos al Señor Jesús, aquí tenemos al Espíritu Santo. Aquí tenemos la provisión de Dios, porque dice en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, y cuando uno busca primeramente en la iglesia, todas las cosas en las cuales uno trabaja tanto van a ser dadas por añadidura. Mientras estemos primeramente en la iglesia, pero no, buscamos las cosas que Dios nos puede dar por añadidura y desperdiciamos el gozo, la tranquilidad, la felicidad, la dicha de estar en la bendición de Dios, porque aquí está la bendición. Así que, ¿quiénes son los que sus ojos vagan hasta el extremo de la tierra? Son los que ven el error de otros, pero no el de ellos. Son los que ven el cielo, pero no ven la iglesia. Son los que se ven, punto número 3, como personas cristianas muy prominentes, como muy importantes, como con mucho conocimiento, como con mucha sabiduría, como con mucho liderazgo. Ya me vi yo, como con mucho conocimiento. Y no ven la Biblia, que la tienen en el buró de su casa. Es imposible que alguien tenga conocimiento bíblico sin estudiar la palabra de Dios. Pero viven de esa ilusión de que algún día Dios les va a abrir el entendimiento y les va a revelar grandes misterios de la Escritura y van a poder exponerlos y van a poder decirlos. Ese es un error, es una ilusión. Para llegar al conocimiento hay que ser como los de Berea, hay que examinar las Escrituras. Fíjense, lo más lamentable de esto, podemos decirlo así, es que la presbicia, la falta de ver lo de cerca en una lectura, es que llega después de los 40 años. Si lo aplicamos esto a lo espiritual, es de que cuando nos acabamos de bautizar, vemos la iglesia cerca y estamos aquí. Vemos la Biblia y estamos todo el día con la Biblia. Vemos la oración, estamos orando. Vemos el himnario, estamos cantando. Pero pasan los años, pasa el tiempo y vemos más lo lejano que lo cerca. Y nos empezamos a tener esa enfermedad. Vemos la Biblia a lo lejos. Cuando nos acabamos de bautizar, está la Biblia en nuestra cama, cuando comemos, en la sala. Y cuando tenemos un mal pensamiento, decimos, no, ¿cómo voy a pensar más si aquí está la Escritura? O cuando tenemos el celular y aparece algo malo, no, ¿cómo voy a ver esto si aquí está la palabra? Pero cuando han pasado el tiempo, ya no nos importa porque la Biblia la vemos muy lejos, la Escritura la vemos muy lejos. Eso es cuando empezamos a enfermarnos de esa visión que puede traernos o repercutir en una separación de Dios, por no enfocarnos, no trabajar en lo que realmente debemos trabajar, cuando debería ser lo contrario. Cuando acabamos de bautizarnos, vemos la Biblia, vamos avanzando, la vemos más cerca. Como dice la Escritura, que aquel día se acerca cada vez más. Allá en lo que es Hebreos capítulo 10, el versículo que siempre decimos, pero no lo vemos cerca, lo vemos lejano aquel día, aunque la Biblia dice que se acerca más. De hecho, hoy estamos más cerca de estar aquí en San José. Hoy, porque hemos vivido un día y cada vez nos acercamos más al pozo, cada vez nos acercamos más al día del juicio, cada vez estamos más cerca, pero parece que lo vemos cada vez más lejos. En nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, en el comportamiento. Alguien quiere ser prominente, alguien se ve como prominente, como un elocuente de la Escritura, pero
esa elocuencia, pero quiere que esa sabiduría y ese conocimiento llegue por sueños, llegue porque Dios le puso ahí en la mente todo el conocimiento, y eso no es así. Para tener conocimiento hay que estudiar, hay que examinar, hay que investigar las palabras bíblicas. Y cuando alguien tiene ese conocimiento, en vez de presentar arrogancia a lo que es la exposición del tema, muestra humildad, porque entiende claramente lo que Dios tiene en su bendita palabra. Por ello, hermanos, no hay que vernos en esa situación, o no hay que vernos como alguien que quiere sobresalir, o como alguien que tiene mucho conocimiento, o como alguien que quiere tener mucho conocimiento. Hay que vernos en el cumplimiento de esta palabra que conocemos. Ahí es donde tenemos que vernos. Antes, cuando recién empezábamos, veíamos a Dios de cerca y íbamos a fallar, a mentir o a hacer algo indebido y lo veíamos. Hoy lo vemos muy lejos. Decimos que tal vez Dios no me ve, tal vez Dios no me escucha, tal vez Dios ni cuenta se da de lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo vemos lejos. No lo vemos que Dios, como dice el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, otra escritura dice: los ojos de Dios están sobre los justos, y el oído de Dios está sobre nosotros. Pero, ¿por qué fallamos? Porque no vemos a Dios cerca. Porque cuando empezamos, vuelvo a decir, nos comportamos de una manera que así quiere Dios que nos comportemos. Así como salimos del agua al bautismo, así, con miedo de fallar, temprano aquí en la iglesia. Pasan los años, pasa el tiempo, y no nos importa llegar temprano porque a Dios lo vemos lejos y pensamos que Dios nos va a molestar. No nos importa fallar porque a Dios lo vemos lejos y pensamos que Dios no nos va a decir nada. Y empieza un descuido en la relación que tenemos con Dios. Como cuando se está casado, ahí se tiene la esposa, ahí se tiene la belleza. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Anda viendo por allá otras mujeres, anda viendo la belleza de otras mujeres. Cuando ahí la tiene en su casa, sus ojos vagan hasta el extremo de la tierra y andan vagando, buscando lo que realmente tiene ahí. Queremos conocimiento de la Escritura, en la palabra de Dios la tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Como los de Berea, que eran nobles más que los de Tesalónica, porque investigaban, escudriñaban lo que es la Escritura. No es un reclamo, hermano, no es un reproche. La semana pasada dijimos la palabra que íbamos a estudiar hoy. Tal vez no hubo interés por, a ver, ¿cuál es la palabra? Hermano, no la oí bien. ¿Cuál palabra dijo? Esta. No, la voy a investigar. Cuando no hay ese tipo de interés, ¿cómo va a haber conocimiento de la Escritura? Si no nos interesa las clases, la predicación, el estudio que se da cada semana, cada miércoles, cada viernes. Venimos nada más, entra como que lo escuchamos, pero no lo escuchamos, como que lo entendemos, pero no lo entendemos porque no lo llevamos a la práctica. Pero queremos ser prominentes, importantes para Dios, queremos ser considerados sobresalientes en el conocimiento, en el liderazgo, en la predicación, en algo, y no ponemos atención. Es algo contrario, es algo paradójico a la realidad. Vivimos de una ilusión, vivimos de una fantasía. No se trata de querer sobresalir en la iglesia, se trata de querer cumplir y de ser obedientes a lo que Dios nos menciona en su santa y bendita palabra. Hay que ver la realidad, hay que ver la vida eterna, hay que ver el cielo, pero en una realidad que sea conforme a la palabra de Dios, no mi realidad. Como hemos dicho en estos temas, que a veces vivimos en una realidad alterada, en una realidad o alterna, o una personal, y no en la palabra de Dios. Es imposible que alguien tenga conocimiento si nunca abre la Biblia. Es imposible que alguien entienda los misterios de Dios y nunca abra la Biblia. Es algo imposible. Es como si yo voy a estudiar lo que es para contador y no me gustan las matemáticas. Pues ¿cómo voy a llegar a eso? Entonces, esa es la lógica. Pero cuando tenemos, como dice la Escritura, que los ojos del necio vagan hasta los confines de la tierra, en otra versión dice hasta los extremos de la tierra, los ojos del necio, seamos sensatos, seamos sabios en cuanto a nuestra propia salvación. Hermanos, estamos hablando de la propia salvación, de la salvación. Tal vez en la vida ordinaria, secular, a lo mejor todos hemos tenido sueños y ilusiones, y los vemos como sueños guajiros, como coloquialmente decimos. Este tiene sueños guajiros, ¿por qué? A lo mejor porque no trabaja para eso, ¿no? A lo mejor todos hemos tenido, a lo mejor es válido,
los pies sobre la tierra, porque estamos hablando de algo grande, que es la salvación del alma, que es evitar el tormento, el infierno, que es gozar de las mieles de la eternidad. Cristalicemos, trabajemos para ello, pero en una realidad bíblica, en una realidad divina, no en una fantasía personal, no en una ilusión personal. No juzguemos, no veamos los errores, no tengamos esa capacidad visual, tengamos la capacidad visual para vernos nosotros. No veamos el cielo y no veamos la iglesia, no nos veamos como prominentes y no veamos que la Biblia nos da el conocimiento. Y asunto número 4, son los que aman a Dios en el cielo, pero no ven al hombre, al cristiano aquí en la tierra. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amo a Dios aunque no lo vea, amo a Dios aunque esté lejos en el cielo, amo a Dios aunque esté amo a Dios donde esté, pero no amo a mi hermano que esté aquí cerca. No amo a mi hermano porque no tengo la capacidad para amarlo, porque no lo veo como tal. Porque aquí hay un acto de benevolencia cada mes y no participo de lo que es la despensa. ¿Cómo amo a mi hermano si no participo de las necesidades de mi hermano? Porque hay necesidades de algunos hermanos, o todos tenemos un tipo de necesidad, y por eso está este acto de benevolencia. ¿Cómo puedo decirle a Dios, Dios te ama a ti y no amo a mi hermano? Si veo que ahí en lo que es la mesa, cuando es el día de la despensa, está vacío y yo no traigo nada y puedo traerlo. Pero digo, Dios te amo con todo mi amor, con todo mi corazón. Yo te amo, oh mi Salvador, y lo canto y digo que lo amo, pero no veo la necesidad que está en mi hermano. Entonces la Biblia dice que soy un mentiroso porque no amo a Dios. Dice: a tu hermano que lo tienes cerca y que lo estás viendo y que ves sus necesidades, ahí tienes que amarlo, ahí me vas a demostrar que me amas. El Evangelio de Mateo capítulo 25 dice: por cuanto no me diste de comer, por cuanto no me recogiste en tu casa, por cuanto no me visitaste cuando estaba enfermo, estaba en la cárcel, no le diste a uno de sus pequeñitos lo que a mí. Dice: entonces tú eres del lado de los que van a ir hacia el tormento, hacia el infierno, porque vemos una realidad nosotros, o tenemos una visión equivocada. Es decir, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no amo a mi hermano, que es una creación y una nueva creación de Dios, algo que no obedece a lo que Dios ha ordenado y ha colocado en su santo libro. Cada vez tenemos la bendición de proveer de lo mucho que Dios nos da en lo que es la despensa. Cada vez podemos hacerlo. Dice la Escritura que es más bienaventurado dar que recibir, pero no lo hacemos porque no vemos la bendición. La bendición aquí está con el hermano, la bendición aquí está en la iglesia y no lo vemos. Aquí tenemos la bendición de cerca, hermanos, y la estamos desperdiciando porque decimos: amo a Dios aunque no lo vea, amo a Dios donde quiera que esté, yo lo amo, pero no amo a mi hermano que está aquí cerca, que estoy viendo su necesidad, como aquel rico que vio a Lázaro a las puertas de su casa, vio la necesidad o no vio la necesidad de Lázaro, y ya cuando está en el tormento eterno, bueno, en lo que es la parte del tormento en el Hades, ahora sí clama a Dios, ahora sí tiene la capacidad de ver a Lázaro junto a Abraham. Dice: allá está Lázaro y allá está Abraham. Ahora sí lo ve. ¿Por qué no lo veías antes? Cuando estaba a la puerta de tu casa y que tenía necesidad, ahí estaba. No, te gozabas de los banquetes, te gozabas de tu vida glamorosa y no veías la necesidad de tu hermano. Eso es cuando alguien tiene una hipermetropía, una presbicia. Búsquenlo, hermanos. Si quieren buscar en el Google, en cualquier diccionario, busquen lo que significa esas palabras para que no crean que estamos inventando y que la palabra de Dios inventa. Aquel que tiene los ojos hasta los que vagan hasta el extremo o los confines de la tierra, tiene esta enfermedad. Yo los invito, hermanos, esta mañana, vamos a concluir. Yo nos invita a que seamos sabios, a que seamos inteligentes y a no ser necios. En el sentido de ser necio es no ver lo que mejor nos conviene, lo que tenemos de cerca. Disfrutemos la iglesia, disfrutemos las reuniones, gocémonos de la reunión, gocemos de la bendición de Dios que está aquí fuera, ¿no?
Salmo 133 nos dice: gocemos de que este lugar, los que estamos aquí, algún día seremos llevados al cielo. Y no vivamos de ilusiones, no vivamos de fantasías, porque eso es una necedad. Cristalicemos lo que es la vida cristiana, la vida espiritual, para algún día estar en los cielos. Pero como siempre decimos, la palabra de Dios ha sido expuesta y cada quien conforme a su corazón la va a recibir, y cada quien conforme a su amor propio la va a llevar a cabo. Si alguien se ama a sí mismo, va a entender que es palabra de Dios, que es una advertencia de Dios en tiempo y forma, y va a haber un cambio en cada uno de nosotros. Si no, pues vamos a seguir con lo mismo, creyendo que vamos al cielo cuando realmente vamos a la eternidad. Dios los bendiga. Amén.